3. Bueno, hermanos, Dios les bendiga mucho. Les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes porque en esta noche, una vez más, nos podemos reunir con el claro propósito de poder conocer más de Dios, pero a través de su palabra, a través de lo que podemos recibir por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y confiamos que en esta noche vamos a poder adquirir algo más que seguramente va a ir edificando nuestras vidas y nos va a ayudar a poder conocer más a Cristo como quien representa la voluntad perfecta de Dios, ¿sí? Y a partir de ahí vamos a entender para qué estamos en esta vida y vamos a entender también cómo vivir esta vida espiritual que por medio de la gracia estamos hoy viviendo, ¿sí? Así que bueno, en esta noche le quiero dar la bienvenida a nuestro hermano Miguel, quien va a ser quien va a compartir el mensaje. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, pastor? Dios lo bendiga. Bendiciones para todos. Exactamente, bueno, saludo para todos. Bueno, no queremos ocupar mucho tiempo, queremos rápidamente pasar a la palabra y bueno, con los oídos bien atentos, oídos del Espíritu que nos permitan conocer con claridad lo que hoy el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Así que les dejo con el hermano Miguel para que pueda seguir con estas palabras y bueno, nos estaremos comunicando ya al cierre para el saludo final, ¿sí? Dios los bendiga mucho. Bueno, vamos a arrancar. Hoy me tocó nuevamente a mí, así que una bendición poder estar compartiendo nuevamente por este medio. Hoy me avisó el pastor, así que bueno, fue una bendición poder. Estaba preparando algo, estaba meditando un poco de lo que venimos recibiendo, así que bueno, vamos a tratar de continuar con lo que escuchamos el sábado. Y bueno, vamos a compartir en 1 Corintios 2, 12, ¿sí? Del 12 al 16 vamos a estar leyendo y es un tema muy, muy importante el que vamos a tratar hoy porque nos va a ayudar a poner en práctica todo lo que venimos aprendiendo, ¿sí? Vamos a poder accionar a las palabras, ¿no? que el Señor nos viene dando. Así que yo creo que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros, como lo ha sido para mi vida, ¿no? Entender esto, empezar a meditarlo. Realmente fue una bendición, así que bueno, esperemos que lo sea también para ustedes. Así que bueno, vamos a orar para entregarle esta reunión al Señor, sí, que sea Él el que nos ministre, que sea su Espíritu Santo trayendo luz a nuestras vidas, trayendo conocimiento, trayendo verdad, ¿no? Desechando todo engaño, desechando toda mentira, ¿no? Que podamos vivir en su luz y en su verdad. Así que bueno, vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche damos gracias, Padre, por poder estar nuevamente por este medio, para compartir, Señor, lo que tú nos quieres hablar, tu palabra, Señor, lo que tú has preparado, Señor, desde tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, tus hijos, tus siervos, Padre, que quieren conocerte más, que quieren obedecerte, Señor, que quieren poder alcanzar, Señor, todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor, que esta noche sea una noche de bendición, Padre, reprendemos, Señor, toda distracción, Señor, que podamos estar conectados, Señor, contigo, Señor, como decía el pastor, Señor, recién que nos presentaba, Padre, que lo hagamos, Señor, desde lo espiritual, Señor, que podamos sacar ese espíritu y que lo pongamos atento a la voz del Padre, ¿sí? Que podamos escuchar con exactitud todo lo que Él nos quiere hablar, lo que nos quiere enseñar. Así que, hermanos, vamos a pasar a la palabra, vamos a estar leyendo en 1 Corintios 2:12 al 16, ¿sí? Después vamos a leer una partecita más, pero más adelante, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Es un pasaje conocido, ¿no? que
quizás muchas veces lo hemos escuchado, pero me llevaba a analizarlo desde el punto de todo lo que venimos recibiendo, ¿no? Lo que nos hablaba el pastor el día sábado, ¿no? De poder invertir, ¿no? Yo me centralizo en 3 puntos, ¿no? En la fe, en la fuerza y el tiempo. Sí, son cosas muy importantes, ¿no? Que están en nuestra vida, que son parte de nuestra vida, ¿sí? Pero ¿desde qué punto nosotros decidimos invertir, ¿no? ¿Desde qué punto, de qué posición hoy estamos recibiendo la palabra? ¿O invertimos o simplemente escuchamos y no tomamos el riesgo, ¿no? Yo lo llevaba a eso, ¿no? Que toda inversión demanda un riesgo, ¿sí? Toda inversión demanda un riesgo. Cuando un empresario, ¿no? Yo me ponía a pensar, ¿no? La palabra inversión, ¿no? Cuando un empresario decide, ¿no? Invertir en algo, es un riesgo, porque está poniendo un capital, está poniendo tiempo, está poniendo fuerzas, está poniendo muchas cosas, ¿no? En juego. ¿Y nosotros qué ponemos en juego a la hora de invertir? Nosotros nos ponemos a pensar realmente qué es lo que perdemos o qué es lo que ganamos si invertimos o dejamos de invertir. Eso es algo que debemos entenderlo, pero ¿cómo hacemos para entenderlo? ¿Cómo podemos llegar a lograr tener confianza en lo que vamos a invertir? ¿No? O sea en el tiempo, sea nuestra fe, o sea nuestra fuerza. Y acá el Señor nos habla de algo. Cuando arranca el capítulo 2 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, ¿sí? Es algo que el Señor ya nos dio todo. O sea, tenemos todos los materiales, tenemos todos los recursos para invertir. El tema es cómo invertir esos recursos, dónde están esos recursos, ¿no? Y dice el 3, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y me quería detener en esto, ¿no? Porque de esto se trata, ¿no? De qué posición hoy en día tomamos la palabra, desde qué posición nos ponemos a pensar en dónde y cuándo y cómo voy a invertir mi tiempo, cómo voy a invertir mi fe y cómo voy a invertir mi fuerza. ¿Desde qué posición? ¿De lo espiritual o de lo natural? ¿Sí? Y es una gran pregunta que me venía el Señor, me decía, ¿desde qué posición vas a invertir tu fe? ¿Desde qué posición vas a invertir tus fuerzas? ¿Desde qué posición vas a invertir tu tiempo? ¿No? Y es como que el Señor nos confronta, ¿no? ¿Desde qué posición? ¿De la natural o la espiritual? ¡Oh! ¡Qué tremendo lo que nos dice el Señor! ¿No? Nos confronta con esta palabra y me confrontaba a mí. Y yo decía, ¿por qué me viene esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es así? Muchas veces nosotros, al pensar en lo natural, al pensar con una mente natural, no podemos percibir y no podemos ver lo que ya tenemos, lo que el Señor ya nos dio, ¿sí? Porque dice la palabra, porque dice en el 12, dice, y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concebido, ¿sí? Es algo que ya tenemos. Y muchas veces pensamos en que vamos a perder algo, pensamos en que al invertir el tiempo, al invertir fe, vamos a perder algo. Y no vamos a perder nada, simplemente vamos a ganar, ¿sí? Simplemente vamos a poder conocer realmente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que debemos entender en este tiempo, ¿no? Debemos entender esto, ¿sí? Lo que nos dice el Señor, pero no lo podemos hacer desde una perspectiva natural, ¿sí? No podemos entender las cosas que el Señor nos quiere enseñar, las cosas que el Señor nos dice, ¿sí? No nos podemos entender desde una mente natural. Debemos estar atentos en nuestro espíritu, ¿sí? A recibir las directivas de Dios. Y no solamente a recibirlas, sino a tomar esa decisión, ese riesgo de invertir. Porque muchas veces el hecho de que no podamos invertir, de que no nos podamos comprometer con lo que el Señor nos dice, con lo que el Señor nos viene hablando, se trata justamente de esto, del riesgo.
de esa palabra que nos asusta, ¿sí? Porque el invertir es riesgo, ¿sí? Y vos decís, pero nosotros somos cristianos, ¿cómo vamos a usar esa palabra de riesgo? Sí, pero ¿saben qué? Hay partes, el hombre espiritual, ¿sí? El hombre que percibe lo que Dios quiere hacer, está dispuesto, continuamente está dispuesto a querer invertir fe, a querer invertir las fuerzas, a querer invertir el tiempo. Pero hay una oposición, ¿sí? Lo natural, lo humano, ¿sí? Las cosas que venimos haciendo habitualmente. El otro día hablaba y hablamos de las costumbres, ¿sí? Tenemos una mente, ¿sí? Natural, una mente que se acostumbró a hacer las cosas de una manera, calculando el riesgo, calculando el costo, ¿sí? Y siempre vivimos de esa manera, ¿sí? Y nos cuesta dar el siguiente paso, de decir, Señor, yo apuesto a lo que vos me estás diciendo, apuesto a esa inversión, a tu palabra, a donde vos me llamaste, apuesto mi tiempo a aprender más de lo que vos me querés enseñar, ¿sí? Ahí está la oposición. El hombre natural no quiere invertir tiempo en lo que Dios quiere enseñarnos, no quiere invertir fe, ¿sí? En hacer las locuras que el Señor muchas veces nos dice, cuando dice, anda a aquel lugar, hablale a tal persona, metete en aquel hospital, caminar a esos recorredores que yo te voy a usar. Y no creemos, no queremos tomar el riesgo, no queremos tomar ese riesgo de invertir ese tiempo para lo que el Señor ya nos dijo. Pero ¿por qué no lo queremos tomar ese riesgo? Porque no entendemos que ya tenemos todo, que ya el Señor nos ha provisto de todas las cosas que necesitamos para tal inversión, ¿sí? Para tal directiva. Vamos a seguir leyendo para poder entender un poquito más. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? ¿Cuántas veces nos hemos puesto a pensar qué nos quiere decir el Señor con esto? Con tener su mente. Y yo me detenía en una palabra que pude investigar un poco, y la palabra es, ¿quién la instruirá? Dice, le instruirá, dice, ¿no? Y vamos a ir a lo que significa la palabra instruirá. Instruir significa enseñar, doctrinar, informar, comunicar y conducta. Eso es lo que significa la palabra doctrinar, ¿sí? Instruir, perdón. Eso es lo que significa la palabra instruir, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo nos llevamos a entender esta palabra, ¿sí? Dice, doctrinar, el primer punto que pude anotar es enseñar, ¿sí? ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo estamos enseñando? ¿Desde qué posición? ¿De la natural o la espiritual? ¿Sí? Porque muchas veces pasa eso, no obtenemos los resultados esperados porque lo hacemos de una manera natural, ¿sí? Dios quiere en este tiempo que nos movamos en el ámbito espiritual, no en el natural, ¿sí? Ya pasamos, ya fuimos convertidos, ya el Señor nos sacó de ese ámbito natural y nos llevó a un ámbito sobrenatural, ¿sí? Que es el espiritual, donde todas las cosas pueden suceder, donde los recursos están. En lo natural vemos que nos faltan capacidades, que nos faltan cosas que no tenemos para llegar, no tenemos para hacer, no tenemos fuerza, no tenemos fe, ¿sí? No tenemos tiempo, ¿sí? En lo natural, pero en lo espiritual el tiempo sobra, la fe sobra, las fuerzas se renuevan día a día, ¿sí? Pero debemos entender esto, lo que el Señor nos quiere decir. El Señor nos quiere enseñar primeramente. Después dice doctrinar, informar, comunicar y la última es conducta, ¿sí? Informar, ¿sí? Dice la palabra, ¿quién instruirá? ¿Quién nos informará lo que el Señor quiere hacer? ¿Quién nos instruirá? ¿Sí? El Espíritu.
únicamente el Espíritu que fue puesto en nosotros. Ese es el que nos va a instruir, ese es el que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, el que nos va a dar la seguridad a la hora de obedecerlo, el que nos va a dar la seguridad a la hora de poder invertir correctamente. Como decía el pastor, ¿no? Muchas veces perdemos el tiempo en invertir en cosas que no nos llevan a nada. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo haciendo o buscando cosas propias, naturales? Pero hoy es tiempo que entendamos esto y que podamos decirle, Señor, yo quiero poder recibir esa mente, quiero poder pensar lo que vos pensás, ¿sí? Mirar desde tu perspectiva, no de la mía, porque si veo de la mía me falta todo. Si veo de mi perspectiva natural me falta todo, me falta la fuerza, me falta el conocimiento, me faltan las ganas, ¿sí? Mi fe se hace así de pequeña, pero si lo veo del ámbito espiritual, del ámbito que el Señor ha regenerado en cada uno de nosotros, al traer una conversión, si lo vemos desde ese punto, hermano, hay cosas tremendas para cada uno de nosotros, pero debemos tomar el riesgo de empezar a invertir correctamente, de empezar a tomar esos riesgos, de empezar a dejar de lado nuestras costumbres, ¿sí? Porque realmente es eso, es dejar de lado nuestras costumbres, de hacer las cosas de una manera y seguir intentando, haciendo las cosas de la misma manera todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo, no, pero yo siempre lo hice así, no, porque yo aprendí de esta manera, porque yo lo hice una vez y me funcionó y lo sigo haciendo de esta manera. Y lo ponemos en práctica en todas las áreas. En todas las áreas ponemos en práctica esas costumbres, ¿sí? Pero es tiempo de hacer las cosas de manera distinta, es tiempo de empezar a hacer las cosas como el Señor quiere, ¿sí? Y eso nos lleva muchas veces el no querer tomar esas decisiones, porque sabemos que si tomamos esa decisión, hay compromisos. Si tomamos esa decisión de invertir nuestra fe, de invertir nuestra fuerza en el reino de Dios, si decidimos dar el tiempo al Señor que se merece, sabemos que hay compromisos, que hay cosas que el Señor va a poner en cada uno de nosotros, y eso es un peso, y lo sabemos que va a pasar. Y lo sabemos. Entonces, muchas veces no queremos tomar esa decisión de pasar de lo natural a lo espiritual. No queremos tomar ese riesgo, porque sabemos que hay compromisos que se vienen. Sabemos que una vez que demos ese paso, el Señor va a decir, cuento con vos. ¿Sí? Entonces, hermanos, que podamos en este tiempo valorar, ¿sí? Lo que estamos aprendiendo, lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor nos está informando, ¿sí? Porque eso dice, ¿quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿sí? El Espíritu es quien nos instruye lo que está pensando nuestro Señor. El Espíritu es quien nos va guiando continuamente lo que el Señor quiere hacer, ¿sí? Pero necesitamos dejar de lado lo natural, necesitamos morir realmente al hombre natural, realmente poder tener esa transformación, ese nuevo nacimiento. Realmente necesitamos empezar a hacer las cosas de manera distinta. Sí, todos queremos resultados, todos queremos ir a un hospital y que sanemos a los enfermos, poder orar por alguien y que algo suceda, un montón. ¿Cuántos tenemos esos anhelos? Yo los tengo, amén, yo los tengo. Y yo creo que cada uno de ustedes también tiene ese anhelo de que su vida sea usada por el Señor, en todas las áreas, ¿sí? Que no tengamos temor de ir a orar por alguien y que no pase nada. Que no tengamos el temor de que tomemos una decisión y dejemos un trabajo para invertir en el reino o lo que sea que el Señor te esté demandando, ¿sí? Porque tenemos miedo a los resultados. Pero yo te digo, ¿desde qué punto estás analizando las cosas? ¿Desde qué mente estás analizando las cosas? Debemos analizarlo de su mente. Debemos analizarlo de su pensamiento. Debemos analizarlos de sus recursos, no de los nuestros. Y vamos a leer en 1 Corintios 3, 19, ¿sí? Para ir entendiendo un poquito más esto. Dice 19 al 23. 1 Corintios 3, 19 al 23 dice así:
Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, sea todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Sí? Acá Pablo le estaba escribiendo a una iglesia que tenía una mente natural, una mente que todavía estaba con inseguridades, todavía estaba su confianza dividida, ¿sí? Algunos decían, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, no, yo soy de Apolo, no, yo soy de Cristo, decían algunos, sí, si leemos todas las cartas de los Corintios, vamos a ver cómo estaba la situación de estos hermanos, de esta iglesia, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos así, nosotros con inseguridades. ¿Y por qué hay inseguridades en nuestras vidas? Porque estamos todavía analizando todas las cosas que el Señor nos está enseñando con una mente natural, con una mente que no puede entender lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Una mente que no puede asimilar lo que el Señor nos habla en este tiempo. Entonces, para poder entender, para poder ir un paso más allá, para poder empezar a accionar en todo lo que venimos aprendiendo, necesitamos que nuestra mente sea renovada, necesitamos que nuestra mente sea cambiada y poder decir, yo quiero tener la mente de Cristo, yo quiero pensar como Él está pensando. Entonces las cosas cambian, las perspectivas cambian. El Señor siempre, me encantan leer las historias donde el Señor hacía las cosas fáciles. ¿Sí? Donde el Señor hacía las cosas fáciles. Cuando multiplicó los panes, dijo, bueno, denle de comer ustedes. Y no vio la situación real. Él estaba viendo más allá. No vio los panes y los peces que habían. No, Él vio más allá. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros en este tiempo, no ver lo natural, ver más allá, qué es lo que realmente vale la pena, qué es realmente lo que el Señor quiere, que podamos transmitir una vida distinta como Él lo hacía, ¿sí? Cuando en una historia donde, no me acuerdo bien, pero había muerto una niña o un niño, no me acuerdo, y el Señor le dice, no teman, despiértenla, ¿sí? ¡Wow! Y había muerto. O sea, la realidad, lo natural decía que esa niña o ese niño había muerto, pero el Señor dijo, despiértenla. O sea, minimizó, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él estaba viendo con una mente espiritual, él estaba viendo desde otra perspectiva. Y si nosotros empezamos a ver con la mente del Señor, empezamos a tomar esas palabras que el Señor nos está enseñando y lo ponemos y lo discernimos desde una mente espiritual, hermano, hay cosas tremendas que el Señor quiere hacer en este tiempo con nosotros. Y no nos limita esta situación de cuarentena, no nos limita el estar encerrados, no, porque el Señor va más allá. El Señor va más allá, ¿sí? Las cuatro paredes, esta casa o lo que sea, o donde quieras que te encuentres, no te limita. Y no hay excusas cuando nos decidimos a pasar desde una mente natural a una mente espiritual. Vamos a poder enseñar, vamos a poder informar, vamos a poder comunicar correctamente lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas y vamos a entender todo lo que el Señor nos quiere enseñar, lo que el Señor nos quiere informar, lo que el Señor nos quiere comunicar. Vamos a poder entenderlo, pero desde una mente espiritual. No hay otra manera de entenderlo, no hay otra manera de hacer las cosas, no hay otra manera de invertir correctamente. ¿Sí? El pastor nos hablaba de esa inversión, ¿sí? De las fuerzas, que para qué buscamos la fuerza.
¿sí? Nos hablaba de esas cosas y el Señor me llevaba a esto, ¿no? Que si no entendemos estas cosas, si no podemos tomar sus palabras desde este punto, no vamos a poder invertir correctamente, nunca. Vamos a vivir perdiendo el tiempo, vamos a vivir desperdiciando nuestra fe, vamos a vivir desperdiciando nuestro tiempo, ¿sí? Pero si lo entendemos y entendemos que Él es el dueño de todas las cosas y que nosotros simplemente somos unos colaboradores, ¿sí? Unos colaboradores de toda su obra, somos colaboradores de todo su propósito. ¿Sí? Si nos ponemos en esa posición de colaboradores, de saber que estamos direccionados por su palabra, que estamos direccionados por su espíritu, vamos a invertir sin temor, sin riesgo, ¿sí? Porque Él ya sabe los resultados, Él ya tiene los resultados de cada inversión, Él ya tiene los resultados, ¿sí? De todas esas decisiones que tomemos en Él. ¿Sí? Miren lo que dice el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Miren este orden, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sí? El Señor ya nos posicionó. Ahora es el tiempo de que nosotros nos posicionemos. ¿Sí? El Señor ya nos posicionó. El Señor ya sabe qué lugar nos corresponde, qué lugar tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ahora debemos posicionarnos nosotros. Decirle, Señor, yo quiero posicionarme en el lugar correcto en este tiempo. Quiero poder estar posicionado en el lugar donde vos me querés tener posicionado, para poder desde ese lugar invertir mi tiempo, desde ese lugar invertir mi fe, desde ese lugar invertir mis fuerzas, ¿sí? Para obtener, como decía el pastor, ¿no? Los logros esperados, ¿sí? Los resultados esperados. Si mantenemos nuestras costumbres, si mantenemos nuestra vida haciendo siempre lo mismo, y los resultados siempre van a ser los mismos. No vamos a poder ver algo distinto, no vamos a poder ver nada distinto. Pero si empezamos a posicionarnos en los lugares donde el Señor ya nos ha marcado a cada uno de nosotros, ahí vamos a empezar a ver los resultados distintos, vamos a poder ver los resultados esperados. ¿Pero esperados por quién? ¿Por nosotros? No, por Él. Ahí está el secreto. Que no esperes resultados propios, no esperemos resultados que exalten nuestro nombre, que exalten nuestra persona, no. Porque no se trata de eso, no se trata de nosotros, como decía recién, nosotros somos simples colaboradores de su obra. Entonces cuando nos posicionamos en ese lugar de ser colaboradores, y lo único que podemos hacer es obedecer al dueño de la obra, que es el Señor Jesús. Lo único que podemos hacer es decirle, Señor, acá está mi vida, para colaborar con tu obra, para colaborar donde vos querés posicionarme, donde vos querés que esté posicionado en este tiempo. Acá está mi fe, Señor, la pongo en vos, la pongo en lo que vos querés hacer. Acá está mi fuerza, Señor, la pongo en vos, para que vos me pongas en el lugar donde querés que gaste esa fuerza. Acá está mi tiempo, Señor, para ocuparlo en conocer más de tu verdad, en conocer más de tu mente, en conocer más de tu pensamiento, en conocer más de tu obra, Señor. Aquí está mi tiempo, que podamos decirle, Señor, el invertir en este tiempo para mí tiene que ser un gozo, no tiene que ser un riesgo. Para mí el invertir tiempo en Dios no tiene que ser un riesgo. Hermano, no podemos decir que invertir tiempo en Dios es un riesgo, no. Eso déjenlo para lo natural. El hombre natural siempre va a pensar de esa manera, que el invertir es riesgo, pero el hombre espiritual, el invertir es gozo, es saber que estoy obedeciendo, es saber que estoy haciendo la voluntad del Padre, es saber que estoy colaborando con la obra del Señor Jesús. Hermano, qué tremenda palabra, qué tremendo lo que el Señor nos dice, pero debemos entender esto que dice el Señor.
dice en el 22, ¿sí? En el 1 Corintios 3, 22 dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea lo porvenir, sea todo, es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Sí? Todo es de Él, todo le pertenece a Él. Todo. Sea lo porvenir, sea la muerte, sea la vida. Todo le pertenece al Señor. Entonces no es tiempo de hacernos preguntas. No es tiempo de hacernos preguntas. Es tiempo de buscar, estar posicionados en el lugar correcto, donde el Señor nos quiere tener. Es tiempo de poder obedecerlo, de poder ser un buen colaborador de su obra, de poder ser realmente lo que el Señor quiere que seamos, ¿sí? Que podamos dejar de lado las costumbres, que podamos dejar de lado lo natural, ¿sí? El hombre natural siempre le busca la vuelta para no hacer las cosas. El hombre natural siempre le va a buscar un pero para obedecer a Dios, para creerle a Dios. El hombre natural siempre va a estar dudando si lo hago, si no lo hago. Y en ese dudar perdemos tiempo. En ese dudar hacemos cosas equivocadas. ¿Sí? Pero cuando nos posicionamos en el lugar correcto, cuando dejamos que su espíritu sea el que nos instruya, que su espíritu sea el que nos enseñe, ¿sí? el que ponga una conducta correcta a nuestras vidas. Cuando dejamos que ese espíritu empiece a obrar en nosotros, hermano, las cosas empiezan a cambiar, los resultados empiezan a cambiar. Las inversiones de nuestro tiempo empiezan a tener resultados provechosos. Las inversiones que donde vamos a gastar nuestras fuerzas van a valer la pena y esas fuerzas van a ser renovadas. ¿Sí? Si hoy quizás estás cansado, si hoy estamos cansados, es porque quizás estuvimos gastando nuestras fuerzas en lugares incorrectos. ¿Sí? Que hoy nos podamos posicionar y decirle, Señor, estas fuerzas que vos hoy me estás dando, que esta noche estoy recibiendo por medio de tu palabra, las quiero usar para tu obra, para ser un colaborador, para ser alguien que haga crecer tu obra, Señor. Y ahí las cosas van a cambiar. Tu tiempo va a cambiar. ¿Sí? Ya tu tiempo, a veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que no nos dejan nada, ¿sí? Y muchas veces queremos que el día se termine porque no damos más. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué muchas veces estamos en esa condición? Porque no estamos posicionados en el lugar correcto, porque no estamos siendo espirituales, estamos siendo naturales. Y la palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Sí? Desde una mente natural, desde una naturaleza humana, jamás vamos a poder entender y experimentar esta vida maravillosa que portamos. Jamás vamos a poder experimentar y reflejar lo que el Señor quiere que reflejemos a través de nosotros. ¿Sí? A través de nosotros Él quiere darse a conocer, a través de nosotros Él quiere impartir paz, a través de nosotros Él quiere impartir amor, a través de nosotros Él quiere impartir verdad. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a hacer? Si todavía estamos en una mente dividida, ¿sí? Que todo lo analiza, que todo lo piensa, que todo lo razona. ¿Sí? Que continuamente está poniendo excusas para obedecerlo. Señor, no tengo los recursos, no sé de la palabra, Señor, pero hace poco que estoy en la iglesia, hace poco que te conozco. Señor, pero mi familia, no, que no se quiere congregar, mi esposo, no, que tengo problemas con mi hijo, no, que mi trabajo, no, que millones de excusas van a aparecer. El hombre natural está lleno de excusas, pero el espiritual está dispuesto siempre a obedecer al Padre. El espiritual está atento a conocer la voluntad del Padre. Así que, hermanos, que en esta noche esta palabra te haya sido de bendición y podamos realmente empezar a disfrutar las inversiones, ¿sí? Las inversiones de nuestra fe, las inversiones de nuestro tiempo y las inversiones de nuestras fuerzas, que podamos disfrutar
¿sí? Que no sea un riesgo, que no sea un riesgo, que podamos disfrutar de verdad esta vida que estamos portando, que lo podamos disfrutar a Él, que podamos vivir transmitiendo su paz, transmitiendo su amor, sin poner excusas, ¿sí? Porque Él ya nos ha dado todo, Él ya nos ha provisto de todo, como dice acá, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, ya lo tenemos todo en Él, en ese espíritu que se nos fue dado. ¿Cuántos tienen ese espíritu? ¿Cuántos tenemos ese espíritu? En Él está todo, en Él tenemos todos los recursos para poder hacer y alcanzar todo lo que el Señor nos mande hacer. ¿Sí? No hay excusas, en Él lo tenemos todo, hermanos. Dios te bendiga, espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Es una continuación de lo que venimos recibiendo y el Señor me llevaba a analizar esto y realmente fue una bendición poder entenderlo. Así que, hermanos, te animo a que podamos disfrutar en este tiempo de todo lo que el Señor ya nos dio, ¿sí? Y empecemos a buscar, ¿sí? A ser instruidos por Él, ¿sí? Pero no desde una mente natural, no desde una sabiduría humana, ¿sí? Porque miren lo que dice el 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, ¿sí? Todo pensamiento que venga de un hombre natural, todo pensamiento, por más que sea del conocimiento de su palabra, si lo tomamos desde una naturaleza humana, una naturaleza natural, es vanidad, es tiempo perdido, ¿sí? Por eso que en este tiempo podamos reflexionar desde qué posición estamos tomando sus enseñanzas, desde qué posición estamos queriendo obedecerlo, ¿sí? Y podamos disfrutar de su persona en este tiempo que tenemos de estar en casa, de estar en familia, ¿sí? Así que, hermanos, espero que te haya sido de bendición. Le invito al pastor que está por ahí que me ayude a cerrar. Espero que haya sido de bendición, pastor, y bueno, un placer, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Sí, es de mucha bendición porque, bueno, es como bien lo dijiste, ¿no? Es agregar algo más para seguir profundizando lo mismo que nos habla Dios. Justamente yo tengo a mano el versículo ese que habíamos compartido el día sábado, el de Efesios. Le voy a leer un versículo solo que colabora con esto que compartiste vos, ¿no? Dice el Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice que justamente para aquellos que han creído este evangelio, ¿sí? Que viene a producir salvación en nosotros, justamente el Padre ha determinado sellarnos a todos los que hemos creído mediante el Espíritu Santo de la promesa. Y después dice que es las arras de nuestra herencia, ¿no? Y sigue. Yo había buscado el significado, el día sábado no lo había leído, pero me queda ahí a mano y dice arras, el objeto que se entrega como garantía de que se cumplirá una promesa. Esas son las arras, el objeto que se entrega como garantía de que se cumplirá una promesa. Y ese objeto no es más ni menos que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Y ese Espíritu Santo de Dios, para que pueda venir a nosotros y sellarnos, ¿sí? Y darnos esa garantía, requirió de que Cristo entregara su vida, ¿sí? Fíjense qué garantía hay, ¿no? En este mundo en donde tanta desconfianza para invertir en un negocio X, en cualquier negocio, tanta desconfianza, y fíjense lo que el Padre presenta como garantías para que tengamos plena confianza y seguridad que no existe un negocio más rentable
que la vida en Cristo, ¿sí? Cumpliendo el propósito eterno de Dios, ¿no? Así que, como bien lo decías, no tenemos excusas como para desconfiar o ser temerosos de si podremos o no podemos, ¿sí? La realidad es que no existe algo más valioso como garantía de parte de Dios que la vida de su Hijo, en este caso expresado por medio de su Espíritu Santo, ¿sí? Así que bueno, un gusto haber escuchado esta palabra y bueno, confiamos en que todo lo que nos habló el Señor en esta noche va a seguir formando en nosotros, en este caso, algo muy importante que tiene que ver con la seguridad de saber que estamos en este propósito eterno, afirmados y que hemos determinado y hemos tenido la convicción de saber que no existe nada por encima de este propósito, ¿sí? Así que mandamos un saludo a cada uno de los hermanos que han compartido esta reunión, ¿sí? A vos, Miguel, te mando un abrazo, te agradezco. Saludos, pastor. Bendiciones a todos. Compartir en esta noche. Y bueno, como siempre decimos, no estamos para servir a todo el que oye, no solo de aquellos que son parte de la congregación y que estamos en contacto, que podemos tener ya un acercamiento, sino también a todas aquellas personas que tal vez puedan escuchar por primera vez, que también nos tengan presente para cualquier tipo de acercamiento, y ya sea para orar por ellos, hablar por ellos y estar a su servicio, ¿sí? Así que Dios te bendiga mucho, Miguel. Dios los bendiga a cada uno de los que han visto esta reunión, y les mandamos un abrazo muy grande, ¿sí? Seguimos en contacto. Dios los bendiga.